vemos como hicimos antes. Ahora vamos a ver algo que, obviamente esto creo que es muy conocido, ¿no? Supongo que la mayoría sabe lo que quiere decir, igual ahora lo vamos a aclarar. Esto es parte de la cinemática, ¿está bien? Que tiene que ver con el movimiento, obviamente. Ya vimos cosas de cinemática, pero esto es una parte, es como que MRU pertenece a la parte de cinemática. Yo más que hacer ejercicio, ahora vamos a hacer alguno, como les decía. Esperen que voy admitiendo. Esta es una... Ahí está, sigo admitiendo. Como les decía, es una parte de cinemática. Pero más que hacer ejercicios, vamos a analizar unos conceptos primeros que creo que son importantes. Esperen que sigo admitiendo gente que va entrando. Vamos a hacer 2 o 3 ejercicios hoy, o 4, los que se pueda, pero fundamentalmente quiero recordar algunos conceptos que son importantes, como les decía antes, porque después tenemos que ver con aceleración, que es un poco más complejo. Para entender bien la parte con aceleración, que sería movimiento rectilíneo uniformemente variado o MRV, tenemos que entender o tener bien... Hola, profe. Buenas noches, perdón. Llegué tarde. ¿Qué tal? Buenas noches, ¿Qué tal? Buenas noches. Me perdí. Sí, noches. Pero... Sacá una hoja. Ah, bueno, se está grabando, se está grabando. Sacá no una importa, hoja, dale. Sacá. Estuvimos poniéndonos de acuerdo con un trabajo integrador. Después, en todo caso, te lo contesto bien por privado, después igual lo voy a escribir. Bueno, para no perder tiempo. MRU es movimiento rectilíneo uniforme. ¿Qué quiere decir esto? ¿Que es algo que se mueve en línea recta? Sí. Recuerden que recta puede ser así o puede ser de esta forma, ¿no es cierto? Esto podría, generalmente trabajamos con el eje X, pero podría ser esto, que es lo que vamos a ver más adelante. Ya esto tiene más que ver con, por ejemplo, con caída, con tiro libre, con caída libre vertical. A lo que iba, para analizar lo que es, piensen que decimos movimiento rectilíneo y uniforme, o uniforme. Quiere decir uniforme que no va a cambiar, ¿se entiende más o menos? Esto es importante analizarlo. Y rectilíneo, ¿por qué es rectilíneo? Por ahí podría preguntar yo. ¿Y por qué no es así? ¿A alguien se le ocurre por qué no podría ser circular, por ejemplo? Porque no va a ser uniforme, puede ser. Sí, pero ¿qué variaría que no sea uniforme? Bien, Sí, porque es rectilíneo en las curvas. Claro, pero hay un punto. Esto, vamos a empezar a analizar paso por paso. Hay 3 ecuaciones que vamos a analizar. Acá no hay aceleración, eso es fundamental, por eso les decía después vamos a ver aceleración, pero yo puedo ir con un móvil en línea recta sin que esté acelerado, ¿no es cierto? Una vez que ya una fuerza se le aplica y se desplaza, ¿no? Esto se va moviendo, pero el tema es que si yo pondría lo mismo para que gire, ahí tiene que haber un cambio de velocidad. Si ustedes piensan más o menos, si por ejemplo dejo que un coche se vaya, si está, digamos, en punto muerto y se está yendo, y doblo el volante, habrán notado alguna vez que se frena más rápido que si sigue derecho. Bueno, para que algo pueda girar, si yo quiero hacer un cambio en la velocidad, si quiero girar el movimiento, ahí ya tiene que haber un cambio en la velocidad. Y para que haya un cambio en la velocidad, tiene que haber una aceleración. Esto... Profe, pero si un círculo es grande, no va a variar la velocidad. Un ejemplo, si yo me voy sobre el círculo, que el círculo es el... Pero tendría que variar... Sí, pero tendría que variar muy poco... a ver, si tenés que desplazar, tenés que cambiar... Porque sobre la Tierra ya es un círculo. Mira, se escucha totalmente entrecortado.
y no entendí bien. No sé si vos te referís, si esto fuera muy, muy grande. Claro, supongamos que el círculo fuese la Tierra. Sí, pero no cambiarías la velocidad, no estarías haciendo esto. Porque vos, por ejemplo, para que se cumpla lo que vos decís, tendrías que estar parado acá, voy a poner como si fuera una partícula, no un cuadrado, y si yo giro así, igualmente vos pensás, ¿vos qué verías? Siempre este movimiento, por más, o sea, estarías acá alrededor, pero seguirías siendo, es como si fueras en línea recta. ¿Se entiende? Yo lo que digo es que si esto viene y de golpe hace esto, ¿se entiende? Si yo tengo que Sí, entiendo. mover el desplazamiento, está bien lo que vos decís, pero si yo estaría, mira, es más, hay algo que dice, ¿no? Yo empiezo a salir de acá, imagínense que esto fuera una circunferencia. Empiezo a salir de acá en línea recta, porque si vos girás alrededor, estás haciendo un movimiento en línea recta, por más que estés alrededor de una circunferencia, no importa, yo lo que digo es que, bueno, que no haya un cambio, ¿no? Hacia un costado. Si alguien sale de acá, y alguien sale de acá, y los dos van en línea recta sobre una circunferencia, se van a encontrar. Y en realidad sabemos que si tenemos dos rectas paralelas, no se encontrarían nunca, ¿no? Eso es por lo menos lo que dice la parte matemática, que nunca se encontrarían hacia hasta el infinito y nunca se cruzarían. Claro, ahora entiendo. Sin embargo, si vos lo pones uno acá, imagínate que fuera una pelota, ¿no? Uno de un lado y otro de acá, los dos van a ir en línea recta y van a terminar encontrándose si están justo en los centros, ¿no? De más o menos donde se entiende. Pero yo lo que digo es que vos imaginate que yo hago un círculo y imagínate que estás viéndolo de arriba, no como, o sea, ponele que tengo un coche y lo estás viendo con sus cuatro ruedas de arriba. Si el tipo con el coche tiene que hacer esto, ya ahí tiene que haber un cambio de velocidad. Sí o sí. Por eso esto se llama, a lo que quiero llegar es ¿por qué? Porque si no parece algo como que está ahí, sí, lo damos por hecho, pero obviamente que hay todo un análisis en eso, por eso es rectilíneo. ¿Se entiende? ¿Por qué? Porque no hay aceleración. Eso es fundamental que se entienda. Y es uniforme porque si no pasaría esto, iríamos en línea recta, yo podría ir acelerando y desacelerando, ¿se entiende? Y tampoco sería uniforme. ¿Se entiende el análisis de esto? Esto es, no lo escribo todo porque por ahí no entra el pizarrón, pero es un movimiento que puede ser una partícula, un tren, un coche, una persona. Es rectilíneo, que quiere decir que no hace esto, ¿está bien? Y que es uniforme, que quiere decir que no va acelerando, frenando y arrancando, porque si no también habría aceleración. ¿Recuerdan que vimos que la aceleración es positiva o negativa? Y si el móvil o el vehículo se frena o avanza. Bueno, eso es lo que quiere decir esto. Yo me parecía importante aclararlo, porque tiene que ver con eso. Si yo tendría que, en un coche, dar una vuelta en círculo, si ustedes lo piensan, y no podría dejar de acelerar, y estaría haciendo un cambio de velocidad constantemente. Y si no, no podría. En cambio, si lograría empujar una partícula en una dirección, o un auto, que no hubiera rozamiento, esto seguiría, y sería un movimiento rectilíneo uniforme, y no, ahí sí, no se frenaría ni nada, ¿no es cierto? Eso por un lado. ¿Se entendió más o menos? Pues está bueno el ejemplo que dijiste de la Tierra. Sí, se entendió. Por eso el movimiento es rectilíneo y es uniforme, ¿no? Que tampoco varía. Bueno, eso por un lado. Después, la idea es que tendríamos que ver también, ¿se acuerdan que vimos hace un tiempito algo que se llamaba rapidez y que no era lo mismo? No sé si acá está el Justo en DAT. ¿Cómo? Justo en DAT. Ay, gracias. Bien. Disculpen que esto tampoco no lo puede solucionar. Rapidez y velocidad, que parecía que era igual, pero resulta que no era lo mismo, ¿se acuerdan? Sí, ¿Alguien
¿Cuál era la diferencia? Por esto también Yo no me acuerdo. es necesario repasarlo. Por eso yo digo, ven que no es solo hacer cuentas, a mí me parece que es más importante entender el concepto, después hacemos las cuentas que dan falta, pero si no nos quedamos solo con la parte matemática. Por el concepto real, bueno, de MRU es lo que vimos recién, y también tenemos que recordar qué diferencia hay entre estas dos cosas, que parecería que fueran lo mismo, pero por algo existen, y en realidad en física no lo son. Acuérdense como peso y masa, que está mal empleado. Hay varios conceptos mal empleados. Para la física o la parte de ciencia están mal empleados, pero bueno, son lenguajes cotidianos que se naturalizan, ¿no? Aunque estén mal empleados. Bueno, rapidez. Es una magnitud. Sí, señor. Mira, vamos a escribirlo, a ver si tengo lugar, les voy a escribir acá. Rapidez. Es una magnitud, pero ¿qué tipo? ¿Se acuerdan que había dos tipos de magnitudes? Escalares y vectoriales. Bueno, esto es una magnitud. A ver si lo puedo escribir tipo... Sí, escalar. Escalar, sí señor. Voy a ver si lo puedo hacer tipo cuadro, si me alcanza. Escalar. No sé si se llega a ver, espero que sí. Esto es una magnitud escalar. Y en cambio, velocidad es una magnitud vectorial. ¿Ven que hay una diferencia notable si partimos de esa base? También es una magnitud, pero es vectorial. ¿Se acuerdan que vimos la suma vectorial? No era lo mismo que una suma lineal, ¿no? Todo eso ya lo estuvimos viendo. Más o menos podemos entender qué es un vector. ¿Se acuerdan? Bueno, con todo lo que vimos, con toda la descomposición de trigonometría. Después vino el plano conceptos, pero se podía manejar, pero veía. Recuerden que en física también todo depende, es relativo, o sea, todo tiene, depende muchas veces del punto observador o de cómo, por ejemplo, si yo quisiera saber algo de MRU, ciertas pautas, ¿no? De decir, bueno, ¿dónde está el movimiento? De alguna referencia, ¿no? A eso me refiero. Bueno, rapidez. Termina siendo una magnitud escalar que relaciona el recorrido de un cuerpo. O un el objeto. recorrido, exactamente. Sí, señor. Vamos a ponerle recorrido, eso me gustó. Yo les iba a decir trayectoria. Lo que pasa es que esto hay veces, hay libros o en internet, aparece de una forma u otra. No es todo lo mismo, pero el recorrido, ahora vamos a salvar las dos cosas, ¿no? Pero tiene que ver con esto. Esto podría ser recorrido o trayectoria. ¿Qué quiere decir esto? Que sería la distancia, ¿no? Realmente que tendría que medir. Y hay algo importante, que es también lo que lo hace escalar. O sea, más allá de que esto sea el recorrido, que no es lo mismo que el desplazamiento, ahora vamos a ver, porque esto depende pura y exclusivamente del desplazamiento. Se los anoto acá como para que vaya quedando anotado. Si pueden, anótenlo esto. Estaría bueno ir anotando algunas cosas. Si tienen algún cuaderno, traten de anotarse en algún borrador. Yo igual les voy a ir subiendo todo lo que pueda, pero si pueden hacerse apuntes, eso es bueno, mejor. Fíjense. O sea que esto y esto tampoco es lo mismo. Se ve que si empezamos a descomponer, son dos cosas diferentes. Y lo principal también que lo hace a la rapidez una magnitud escalar es que no tiene nada que ver, o sea, no está relacionado en nada con la dirección y sentido. ¿Se acuerdan que decíamos que si para trabajar lo proyectamos en un plano, el sentido es, eso también a veces está mal usado, porque uno dice, ¿hacia dónde va? Y lo toma como una dirección, y en realidad Profe, pero la velocidad sí, porque es un vector. Sí, De acuerdo a donde apunte el vector es...
Sí, Y ahí señor. es el sentido que tiene. Exactamente, no me dejaste llegar, pero Porque justamente... lo vimos en la primera clase. Exactamente. La velocidad se va a componer, vamos a poner acá dirección y sentido, o sea, tendría que poner posee, voy a ponerlo acá abajo, no disculpen, pero esto sí posee dirección y sentido, o sea que cuando uno tengo que indicar, a eso nos referimos con velocidad. A ver, para acelerar un poquito, ¿no? Más vale que nadie va a decir, esto no sería medio complicado usarlo en la vida diaria, pero vamos a tratar de verlo como realmente es. Acuérdense que sentido es hacia dónde indica la flecha, ¿está bien? Porque puede ser para allá, puede ser al revés, y la dirección es la ubicación en el plano, que puede según cómo esté, ¿no es cierto? Si está así, ya es otra dirección. Ven, por ejemplo, esto es, si yo hago algo así, son dos sentidos diferentes, igual dirección o misma dirección. Si haría algo así cruzado, diría diferente dirección y sentido. ¿Está bien? O podríamos decir, sí. Bueno, ya misma dirección y sentido sería complicado. Eso es para que se entienda, y eso es lo que lo hace, como vos bien creo que recién dijiste, es fundamental esto que lo hace a la velocidad, lo hace una magnitud vectorial. Se habla de desplazamiento, ahora vamos a ver qué es eso también, y lo voy a escribir acá, así les queda por las dudas, por si después, cuando yo haga la grabación, si no posee dirección y sentido. Esto es importantísimo porque para poder trabajar, primero me pareció necesario, ¿no?, repasar todos estos conceptos. ¿Ven? Ahí tenemos más o menos, para no escribir todo, pero es un poco, el resumen sería dijimos recién que tiene que ir en forma recta. ¿Por qué? Porque no tiene que haber cambio de velocidad, en este caso, ¿no? Y eso también es lo que lo hace uniforme, ¿no? Pero tampoco puede ir en línea recta y acelerando y desacelerando. Y bueno, esto sería más o menos un resumen de la diferencia entre rapidez y velocidad, magnitud escalar. Vamos ahora a trabajar con esto. Pregunten, por favor, yo a veces paro un... Ahí, traduciendo donde está la rapidez, ¿usted qué diría? ¿Cuáles son las unidades en rapidez? En realidad, vamos a usar, por ejemplo, ahora voy a eso, pero es la relación que existe, pensarlo así, entre la distancia recorrida, que la vamos a llamar delta X, ahora vamos a ver, y un tiempo determinado. En realidad las dos van a ser iguales. La diferencia que esto lo podemos usar para hacer un análisis y esto lo usamos para hacer otro, ¿no? Acá ya vamos a hablar, por ejemplo, a ver si hoy llegamos a ver algo de encuentro. Encuentro sería dos móviles que se encuentran, tanto yendo en sentidos opuestos como yendo en la misma dirección y sentido, por ejemplo, también podría ser. Pero en realidad las unidades en base a esto va a ser o metros por segundo, kilómetros por hora. Lo que va a diferenciar, por eso te digo, en realidad si hacemos un cálculo vamos a trabajar con las mismas unidades, pero la diferencia es que si nos referimos, yo por eso digo el concepto, si nos referimos a velocidad, ya tenemos que indicar, por ejemplo, lo que pasa es que nadie lo usa, pero si agarras un libro vas a ver que te dice, no sé, 60 kilómetros por hora dirección norte. Bueno, eso ahí está aclarando que hay una velocidad y te dice hacia dónde va. Esto ya es un análisis más puntual, ¿no? Si quisiéramos realmente, o un tren que va hacia una dirección u otra, pues yo te podría decir, bueno, sí va, y capaz que no es lo mismo que ir para un lado que para el otro, no sé si se entiende. Entonces ahí vos necesitarías... Pero simplemente a la velocidad lo que le pone es digamos, la orientación, norte, sur, este. Exactamente, sí señor, es eso. Fundamentalmente, si querés resumirlo, es eso, pero pensá que eso solo trae que sea vectorial e indica un desplazamiento. Pero fundamentalmente es esto que está acá, ¿eh? Eso es la gran diferencia.
Porque muchas veces no es lo mismo por ir hacia un lado o hacia el otro, entonces tendríamos que indicarlo. Después ponele, si va, no sé, a 60 kilómetros por hora para un lado o para el otro, va a ser exactamente lo mismo, o sea, ahí no va a haber diferencia. Pero quizás, según la situación, que ahora después vamos a ir viendo, esto lo empezamos a ver hoy, bueno, justo vamos a ver si hacemos ese trabajo y demás, pero después vamos a seguir con esto, porque el tema de aceleración tendríamos que ver caída libre, por ejemplo, tiro vertical o tiro oblicuo, todo eso tiene que ver también con esto, y por eso les decía, primero tiene que estar esto bien claro, porque después cuando hagamos, por ejemplo, bueno, tiro vertical, podría ser algo que tiramos hacia arriba, ¿no es cierto? Caída libre, algo que lo dejo caer. Tiro oblicuo, patear una pelota, bueno, también puede ser un lanzamiento de un proyectil, lo que fuese. Pero me refiero que hay diferentes conceptos de todo esto va a estar, porque va a ser, vieron como ahora decimos, MRU es parte de la cinemática, bueno, todo lo otro va a tener el movimiento, ¿está bien? Pero fundamentalmente, pensarlo así, si querés, para resumir, la gran diferencia es eso, ¿está bien? Vamos a ver, quiero aclarar un poquito esto, para que se entienda esto que está acá. Voy a borrar, ¿puedo borrar esto? Igual después se lo voy a subir, disculpen, todavía no lo subí las otras grabaciones, pero ¿lo puedo borrar? No sé si alguien lo estaba copiando. Sí, profe. Lo borramos así, por las dudas. Vamos a poner trayectoria y desplazamiento. Esto también es algo muy simple y seguro que lo saben, más vale. Lo que pasa es que uno como que pierde, hay conceptos mal usados y uno pierde el concepto real, ¿no?, de las cosas. Supongamos que tenemos, no sé, un punto A de partida, me tiene que cargar el marcador, y otro punto B, a ver si lo puedo hacer un poco más, con una diferencia de altura también. Punto A y punto B, ¿no es cierto? Como si fueran dos lugares, qué sé yo, por ejemplo, Caseros y Santos Lugares, o lo que fuese, punto A y punto B. Podríamos ir de diferentes maneras, ¿no? Podríamos ir de A a B así, por ejemplo, y llego a B, podría ir por acá, y también llego a B, ¿está bien? Pero lo real es que entre A y B hay una distancia, a ver, por ejemplo, para aclarar, porque acá también hay una distancia, ¿no? A esto que está un camino, si por ejemplo yo fuera de A a B, no en línea recta, es lo que llamamos trayectoria o recorrido, como dijimos antes. Y esto es lo que generalmente llamamos desplazamiento. Lo escribo por las dudas, aunque tarde un poquito. Ahí está. A ver, ¿por qué es esto? Porque, por ejemplo, si tuviéramos otra cosa, ¿no? Un punto de partida acá. Y hago toda una vuelta. Y vuelvo al punto de partida. ¿Hubo trayectoria? Yo les pregunto, en este caso, mirando esto, ¿no? Sí. Sí, hubo. Desplazamiento también. ¿Hubo desplazamiento? También. No. Bueno, ahí está el concepto. No. No es de punto A a punto B, profe. Porque volvió al mismo punto. Digamos. Exactamente. Esa es la gran diferencia. En física se toma, piensen que si tenemos que analizar con profundidad algunas cosas, que no lo vamos a hacer para esta carrera, pero supónganse que realmente hay que analizar algún problema, obviamente que si vuelvo al mismo punto, se considera que no hubo desplazamiento. ¿Por qué? Porque si fuera el vehículo, la partícula, la persona, digamos, ¿se desplazó? No, está en el mismo lugar. ¿Se movió? Sí, bueno. Hizo una trayectoria, pero volvió al mismo sitio. Desde ese punto de vista es lo que también se llama, bueno, por eso les decía antes que, igualmente, bueno, espero igualmente quedó grabado. Sí. Justo iba a preguntar la diferencia que había, pero ya me la contesté con el ejemplo.
Claro, exactamente. Bueno, por eso la idea, pero piensen esto, ¿no? Y hay otra cosa que generalmente se cumple, que siempre, a ver cómo se lo puedo poner, la trayectoria va a ser mayor o igual al desplazamiento. ¿Se entiende por qué? Porque la trayectoria podría ser exactamente así. Entonces sería igual que el desplazamiento, la distancia que nos movimos. O sea, si la persona estaba acá y apareció acá, ¿se desplazó? Sí, obvio, porque no está en el mismo lugar. Ahora, ¿por dónde fue? Y bueno, puede haber ido por varios caminos. Hay trayectorias que son más largas, ustedes saben que a veces tomamos, ¿no?, diferentes caminos para ahorrar tráfico, lo que fuese, por una cuestión u otra, y llegamos al mismo punto. Entonces, esto también es algo que se cumple, que en la trayectoria, que va a ser mayor o al revés, podríamos decir que el desplazamiento, realmente se dice así, va a ser menor o igual a la trayectoria. Igual puede ser, pero generalmente si no es igual va a ser menor, no al revés. ¿Se entiende? Esto no se puede dar al revés. Es imposible físicamente. O sea, como algo natural, ¿no?, que sucede. Esto también es importante aclararlo, porque si según las palabras que usamos, a ver, yo no les voy a pedir que ustedes lo usen, pero, o sea, lo correcto, a veces como profesional, a veces hay que aclararlo algunas cosas, ¿no? Pero bueno, esto sería lo correcto, usar las palabras que tenemos que emplear, ¿no? Normal, lo mejor posible. Bueno, si más o menos va quedando, ¿puedo seguir borrando? Que ya vamos a tener... Sí, profe. Profe, una Sí, consulta. pregúntame. Sí, No, sí, sí, borre. La trayectoria sí. mayor o igual. Sí, la trayectoria mayor o igual al desplazamiento. Si querés escribirlo al revés, el desplazamiento va a ser menor o igual a la trayectoria. Escribirlo así mejor. Te lo vuelvo a escribir acá. Desplazamiento menor o igual a trayectoria. Esto sí o sí no va a ¿No suceder. varía esto? No va a suceder. Escribí lo mismo que recién, pero al revés, ¿eh? Realmente se ve así en los libros, pero es lo mismo. Sí, sí. Bueno, gracias. Pero no se puede dar de otra forma, ¿eh? Eso sí hay que tener claro que es imposible usar de otra forma. Por cómo se arman los conceptos, ¿no es cierto? Bueno, ¿qué más? A ver, nos queda déjenme, aunque sea un ratito antes de parar. Decíamos que entonces, acá voy a escribir una B corta para simbolizar velocidad. Vamos allá a ver si podemos empezar a sacar las relaciones, en realidad son 3 de MRU. Dijimos que la velocidad es la relación, acuérdense que relación, por eso hago una división, porque es una relación matemática, es la diferencia, que puede haber, que la llamamos delta. ¿Se acuerdan que siempre delta es una diferencia que es la final menos la inicial, o podría ser la mayor menos la menor, pero generalmente se usa final e inicial. Y acá voy a poner delta X. ¿También podría ser delta Y? Sí, pero vamos a ver, de entrada trabajar en el eje X, que es lo más común, que uno piensa en el plano, ¿no?, o en la Tierra, que es donde nos desplazamos, y que lo más común es esto. Pero podríamos trabajar tranquilamente, podría ser delta Y. Pero vamos a poner delta X, y la relación es en base a la variación del tiempo. Obviamente también le vamos a poner delta. A ver, uno a veces dice distancia dio tiempo. No está mal, pero no está completo. Lo completo es que esté este delta, ¿se entiende? ¿Por qué? Porque a veces no siempre lo voy a usar, pero muchas veces sí, y si no, no tiene sentido. ¿Cómo se define esto? Si yo tendría que reescribirlo, bueno, recuerden que delta X va a ser la posición, donde vamos a trabajar con la posición final menos la posición inicial. A la posición inicial la voy a llamar X sub 0. Realmente se puede poner X sub Y, sí, pero es más común usar el 0 porque es como que no hay confusión, ¿no es cierto? Acuérdense que el 0 siempre es el punto de partida. Si uno agarra una regla para medir algo, el primer número es el 0, por ejemplo, ¿no? Y la variación del tiempo va a ser tiempo final menos tiempo inicial, que vamos a llamarlo también T sub 0. Esto sería
la relación de velocidad, que se va a medir, obviamente, a ver, siempre va a ser distancia referido al tiempo, que puede ser metros sobre segundo, kilómetros por hora. Recuerden que la diferencia entre velocidad y rapidez va a ser puntualmente con si estamos utilizando la dirección del sentido o no, porque a veces si tendríamos que calcular, por ejemplo, no sé, como yo les decía, un desplazamiento hasta acá, después se desplazó así, perdón, un recorrido, primero paró en este punto. Si tengo que calcular el desplazamiento, fíjense, ¿qué tengo que hacer con esto? ¿Qué me suena? A una suma vectorial, ¿entiende? Podría ser al revés, podría ser así, realmente nosotros lo veíamos así, pero ven, estoy diciendo que, por ejemplo, una persona se mueve, para acá en un punto, después va hacia otro lado, esto podría ser dirección norte, dirección este, pero en realidad el desplazamiento, no puedo hacer una suma lineal de esto más esto, ¿se entiende? Y acá yo estoy hablando de una dirección y sentido. ¿Se acuerdan que si yo sumo esto con esto, me da otra cosa, que no es real? Lo real, ¿cómo es? Una suma vectorial. Ahí es donde metemos la velocidad como con carácter vectorial. Bueno, creo que falta un minuto. De acá vamos a sacar la primera ecuación. Esto sería la relación para calcular velocidad. Pueden verlo así. ¿Se entiende, no? Más o menos. ¿Se entendió esto que hice acá? Sí, profe. Sí. No, por favor, Sí, frenen. quedó claro. Si no Sí, me frenen, tiempo final menos tiempo, ¿cómo era? Cero. sí, esto es tiempo inicial. Ah, tiempo inicial. Que siempre que veas delta, tanto en biología, en química, en física, en matemática, delta va a ser, indica que lo que estés trabajando con delta, lo que esté acá, que en este caso es distancia, esto es posición, perdón, y esto es tiempo, pero lo que fuese va a ser final menos inicial. Eso es lo que te indica delta. Final menos porque haya acá al lado, ¿está bien? En la relación siempre va primero el final y después el inicial, si no tendría un número negativo, ¿no? Porque en un caso, al final tendría que ser un número Podría mayor pasar, que el inicial. sí, pero podría pasar. Mirá, si yo estoy en los dos ejes, buena pregunta, ¿eh? Pasa que me voy un poquito por la hora, pero si yo estoy parado acá, que estos son 3 metros en el cuadrante positivo, y de 1000 para allá me vengo para este lado, esto sería, suponete que acá tengo menos 2. Entonces, el primero sería 3 y el último sería este valor negativo. Esto ya lo vamos a ver porque ya va a llevar por ahí un poquito más de tiempo, pero siempre va a ser final menos inicial. ¿Por qué? Porque vos, si vos querés calcular, por ejemplo, si estás en el, no sé, en el kilómetro 2 y llegaste al kilómetro 4, estoy poniendo números fáciles, ¿cómo sé cuánto me desplacé? ¿Qué hago? 4 menos 2, ¿no es cierto? Y sé que me desplacé 2 kilómetros en la posición. ¿Está bien? La primera posición es 2. No empecé en 0 porque ya había empezado, pero supongamos que quiero tomar una referencia desde la posición 2 hasta la posición 4. Bueno, ¿cómo sé cuánto me moví? Hago 4 menos 2 igual 2. Estoy poniendo números fáciles para que se entienda. ¿Está bien? Por eso es una resta, ¿no? De final menos inicial. Pero después vamos a analizar con más profundidad esto, no sé si hoy, pero que también tiene que ver con los cuadrantes. Bueno, a lo que quiero llegar es a las 3 ecuaciones y paramos ahí. Denme un minutito. Fíjense, si yo acá podría pasar esto, si yo quiero averiguar en vez de la velocidad, quiero averiguar la posición. Supongamos que quiero averiguar la posición final, que sería esta, de alguien que se está desplazando. Bueno, despejo esto de acá, fíjense, todo esto que está acá abajo, acuérdense que si hay una resta o suma, que sería lo mismo al caso, no puedo llevarme un término, me tengo que llevar todo para sacarlo de la división. Entonces, esto me quedaría T final menos T inicial por B, ¿no? Que es la velocidad, igual a XF menos X sub 0, ¿está bien? Si yo quiero averiguar la posición final, si bien esta es la relación de velocidad, hay
hay tres ecuaciones principales que tenemos que ver. Una es esta, fíjense, si acá termino de despejar XF, que sería la posición final, ¿qué me quedaría? Este pasaría sumando, entonces me quedaría X sub 0 más B por delta T, podríamos decir, simplificando esto, ¿ven? Y ahí tengo la ecuación de posición. Esto sale de acá, sin ir más lejos, para que no es lo mismo, pero visto de otra manera. No quiero que genere una confusión, no es que hay un montón de fórmulas, no digo, más vale que hay más de una cosa, pero si yo quiero averiguar la posición final, bueno, tendría que saber la posición inicial y le sumaría la velocidad por el tiempo que tardó en desplazarse de un punto a otro. ¿Está bien? Que sería eso un poco. No sé si ya ir parando, pero bueno, sí, porque quería borrar un poco esto y armar la primera ecuación sería esta, se las armo acá rápido, XF es igual a X sub 0 más B por delta T, pero acuérdense que delta T es tiempo final menos tiempo inicial, y después las otras son muy fáciles, porque simplemente aclaran lo que es el MRU, y ahí con esto paramos 5 minutos. La segunda, ¿qué me está diciendo el MRU? Una de las cosas es que la velocidad va a ser constante. Aunque parezca una pavada, pero esto hay que tenerlo en cuenta. Esto no lo vamos a usar para hacer un cálculo, pero sí es un concepto importantísimo. Y la tercera me va a decir que en base, estamos hablando de MRU, que la aceleración va a ser igual a 0. Esto sí o sí se tiene que cumplir. Estas son tres ecuaciones importantes, o las tres ecuaciones principales de lo que sería MRU. Obviamente, la velocidad la sacamos con esto, pero tenemos estas tres ecuaciones. Esta igual es una ecuación temporaria, pero que define posición, recuerden, donde en MRU, vuelvo a repetir, esto acuérdense que esto es válido, lo voy a escribir acá abajo porque ahí no me da, esto sería para MRU. Aceleración 0, vuelvo a repetir, velocidad constante. ¿Por qué les digo esto? Porque cuando después veamos aceleración, acuérdense que vamos sumando un concepto sobre el otro, ahí sí vamos a ver que ya si esto no es 0, bueno, esto no va a ser constante y ya aparecen otras cosas, ¿no es cierto? Esto es más fácil, obviamente, o menos complejo, lo que es el MRU, pero por eso decía, entendamos bien los conceptos, ven que trabajamos distancia, la diferencia entre desplazamiento y trayectoria, la diferencia entre rapidez y velocidad, y entre algo vectorial o escalar, ¿está bien? Bueno, esto sería lo principal, no sé si me queda algo, acá tengo más o menos una guía, sí, unos gráficos que para después los hacemos, y empezamos y hacemos algunos ejercicios. Bueno, si les parece, paramos 5 minutos. ¿Les parece bien? Ok, profe. Okay. Sí. Claro. Corte la grabación. ¿Cómo? Corte la grabación. Sí, gracias. Mirá, ya creo que me estaba olvidando. Sí, gracias. Sí, porque después si no se hace larguísimo para poder subirlo también.